El Señor les bendiga a todos, amados hermanos. Es un placer estar con ustedes nuevamente a través de este medio de Facebook. Estamos ya transmitiendo, ahora sí. Em, Les invito a que comenten, les invito a que hagan sus comentarios para que al final podamos enviarles un cordial y caluroso saludo. En esta tarde vamos a hablar de un tema interesante que si bien es cierto para algunos es tal vez ya bien sabido, ¿no? Digamos que es algo elemental en la palabra de Dios, pero esto no significa que sea algo que si lo sabemos está bien, ya no, nunca más lo vamos a volver a mencionar de ninguna forma. Es una de las cosas que estoy seguro que la Iglesia de Jesucristo debe de escuchar y tener en claro de forma repetitiva, de forma eh, reiterante siempre, porque es la base más importante de la Iglesia de Jesucristo. Y bueno, como el tema lo dice, ¿cuál es la Iglesia de Jesucristo? ¿Cuál es? Es la interrogante que surge muy a menudo entre las conversaciones de las personas que de alguna forma defienden su ideología, su filosofía religiosa. eh, Son interrogantes que muy a menudo surgen, pero que sin embargo eh, a veces se tocan o se toman desde el punto de vista incorrecto. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de esto, porque no está bien que pensemos nosotros que la palabra de Dios o la iglesia de Jesucristo se debe se debe de alguna forma limitar, se debe de limitar a cuatro paredes o a un ambiente religioso, de ninguna forma. Porque entonces imagínese, hablaríamos de que Jesucristo vino a plantar una iglesia muy similar al partido político, y eso no es así. Saludos para nuestra hermana Marta Figueroa, hasta allá está Cardel, que ya está conectada. Muchas bendiciones. Em, Vamos a comenzar leyendo en la palabra de Dios, recordando el tema que es cuál es la iglesia de Jesucristo, cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo, y no es precisamente la que podría colgarse los títulos, es esta, es aquella, es aquí, es allá. Vamos a ver qué dice la Biblia. Realmente algo que debemos de aprender todos nosotros es que en el camino de Dios o en la palabra de Dios, no importa lo que yo crea, no importa lo que yo piense, no importa lo que yo diga, importa lo que la palabra de Dios enseña. Eso es lo más importante. Y eso es precisamente lo que tenemos que aprender a discernir. ¿Qué dice la palabra de Dios? Siempre que dice la palabra de Dios. Y si aprendemos qué dice la palabra de Dios, entonces estaremos entendiendo, comprendiendo y recibiendo cuál es la voluntad de Dios, y estaremos viviendo como la verdadera iglesia de Jesucristo. Entonces vamos a comenzar leyendo un versículo en el libro de Isaías. Y en el libro de Isaías vamos a leer a partir del versículo, en el capítulo 28, perdón. En el libro de Isaías nos vamos a ubicar en el capítulo 28, y a partir del capítulo 14, perdón, versículo 14 al 16. Dice la palabra de Dios, haciendo mención del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones a nuestro hermano Leonardo Blanco y Kevin Hernández. Muchas bendiciones que ya están conectados. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, varones, por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Mire de qué forma está expresando esto
Isaías. De alguna manera, Isaías comienza en estos dos versículos, voy a tratar de parafrasear. Todos nosotros en nuestra mente somos buenos y vivimos de forma correcta, en nuestra mente. En nuestra lógica nosotros estamos bien. ¿Quién como nosotros? Nosotros somos personas rectas que si podemos ayudar, ayudamos, que si podemos hacer las cosas, las hacemos, etcétera, etcétera. ¿Quién como nosotros? Pero cuando la palabra de Dios trae luz a nuestras vidas, nuestra vida queda realmente desnuda ante la palabra de Dios. Y la palabra de Dios comienza a revelar, a sacar a la luz todos los detalles que están mal, todos los detalles que no son correctos. O sea, en otras palabras, la Biblia viene a ser como una lupa que es puesta en nuestra vida y comienza a reflejar todos los detalles y nos damos cuenta que no es así, que no es lo que pensamos, que realmente de bueno no tenemos nada, ¿no? Pero sin la palabra de Dios, todos nosotros somos las mejores personas del mundo. Entonces, cuando Isaías está diciendo, bueno, hay gente aquí que cree que ha hecho pacto con la muerte, que creen que son buenos, que creen que son justos, pero entonces llega el versículo eh, 16 y dice así, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. O sea, mientras la gente cree que todo está bien y que son correctos y que son buenas personas, dice la palabra de Dios de esta forma. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión. Sión es un prototipo en la Biblia, tiene algunos simbolismos, pero es un prototipo de la misma iglesia de Jesucristo. Se hace referencia al pueblo de Dios, a la ciudad de Dios, a la iglesia de Jesucristo. Entonces dice que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, o sea, él ha puesto un fundamento en su iglesia y ha puesto, este fundamento es una piedra. Dice, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere, no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. Y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollará el escondrijo. Es sumamente interesante estos versículos. Yo les invito a que presten atención en estos próximos 30 minutos. Presten atención porque es sumamente interesante lo que estos tres versículos nos dicen y también profundo. Lo que la palabra de Dios nos está diciendo es lo siguiente. Todos nosotros podemos pensar lo que nos venga en gana de nosotros mismos. Usted puede decir de usted mismo lo que usted quiera, que usted es la mejor persona, que usted vive bien, que usted hace las cosas correctas, que usted sí cree en Dios, que usted sí hace la voluntad de Dios, que usted sí obedece a Dios, que usted ama a Dios, que usted está en la mejor iglesia, que usted está en el camino correcto, que puede decir lo que usted quiera, está bien, que usted tiene la religión correcta, que usted eh, eh, ama lo que la palabra de Dios dice, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Señor no deja nada al aire. El Señor siempre, Dios nunca deja las cosas al ahí se va. Dios siempre las hace perfectas. Entonces, lo que la palabra de Dios está diciendo es lo siguiente. En la iglesia, una vez que alguien entra a pretender ser parte del pueblo de Dios, las cosas no van a ser iguales que antes. Es decir, antes de ser iglesia de Jesucristo, usted puede pensar y decir que usted es la séptima maravilla de esta tierra. Pero cuando entramos a ser parte del pueblo de Dios, es Dios el que va a decir quiénes realmente somos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y cómo lo hace? Entonces dice la palabra de Dios que Dios puso en Sión un fundamento, una piedra preciosa y que es angular y que es la base de todo. Mire, mire cómo lo dice. Yo le invito a que no se desconecte y preste mucha atención a lo que vamos a decir en esta tarde.
Dice, por tanto Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere, no se apresure. Mire, lo que está diciendo la palabra de Dios es que para saber quiénes somos debe de haber un punto de referencia. Yo fui constructor, 10 años que viví en Estados Unidos y me dediqué a la construcción. eh, y conozco, pues diría que algo bien o bastantito bien la construcción de Estados Unidos. Es muy similar a todo lo de aquí, hay que usar niveles, aunque los materiales son totalmente distintos, pero hay técnicas bases que no pueden cambiar, que no pueden modificarse, y una de ellas es el nivel. El nivel es un principio que no se puede modificar en la construcción. Uno no puede decir no hacen falta tirar niveles, ya somos más modernos. No, el nivel siempre tiene que usarse. Ahora, cuando la construcción tiene un comienzo, se necesita un punto base, una referencia y de ahí se tiran todos los niveles y esa base y esa referencia es la que manda y la que ordena el resto de la construcción. Cuando la palabra de Dios habla de esta piedra angular, está hablando de eso, a eso se refiere la piedra angular. La piedra angular era la base referente del resto de todos los niveles, lo que iba a mandar cuál era la altura, la estatura que debían de llevar los cimientos, que es la parte más importante de toda la construcción. Entonces, esta parte base, esta parte fundamental, es a lo que la Biblia le llama la piedra angular. ¿Sí? Esta parte que es la que ordena cuál es el nivel de todo el resto de la construcción. Es la parte referente, la referencia de todo el resto de los niveles que haya que tirar en una construcción. Entonces dice, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión. ¿En dónde ha puesto Dios? En la iglesia. ¿Qué puso en la iglesia? Puso por fundamento una piedra probada, angular, preciosa y de cimiento estable. ¿Qué puso Dios en la iglesia? Puso una referencia. ¿Para qué? Para que todo aquel que pretenda ser parte del pueblo de Dios sepa hacia dónde tiene que ir y cuál es el nivel que debe de tener su vida, o sea, un punto de referencia. Si no existe un punto de referencia en una construcción, todo queda chueco y todo queda torcido. Y Dios no es un Dios de chuecuras, no es un Dios de torceduras. Dios todo lo que dice está bien hecho, está bien dicho, y Dios solamente tiene una forma de hacer las cosas, solamente una cosa, y es bien hechas. Es la única manera en la que Dios las sabe hacer, bien hechas. Y por eso Dios dice, este es el punto de referencia, y hace un paralelismo entre la vida de la iglesia de Jesucristo y una construcción, un edificio. De hecho, hoy vamos a tocar varios versículos donde veremos que hace un paralelismo la Biblia entre la iglesia y un edificio, la iglesia y una construcción. Entonces, comienza diciendo la palabra de Dios que habrá un punto de referencia en la iglesia de Jesucristo. De aquí vamos a partir todos para saber si somos pueblo de Dios o no somos pueblo de Dios. Si estamos dispuestos a seguir a Jesucristo o no estamos dispuestos a seguir a Jesucristo. Hoy vamos a descubrir cuál es este punto base referencial de la iglesia de Jesucristo. Hoy vamos a descubrir qué dice la Biblia acerca del punto base, de la referencia. ¿Quién es esta referencia y quién es esta piedra angular? Para algunos, desde luego, que es más que obvio que se refiere a Jesucristo. Está bien, pero no tendría mucho más que decir si, o más bien, no tendría sentido si yo fuera el que lo dijera y la Biblia la tuviéramos escondida. No, no puede ser así. Tenemos que acostumbrarnos a que
todo lo que alguien nos quiera predicar nos los debe demostrar y comprobar con la Biblia. No podemos ser como los que tocan aquellos y dicen que van a compartir el Evangelio de la semana y entonces llevan un librito de sus doctrinas hechas por hombres y la Biblia ni siquiera la conocen. No podemos hacer eso. Tenemos que usar la palabra de Dios siempre. Vamos a ver entonces cómo la Biblia expresa acerca de esta piedra angular, de este cimiento, este punto referencial, este punto base. Saludos a nuestra hermana Magali Morales que está conectada. Muchas bendiciones a toda la familia. Dice así en el libro de Efesios capítulo 2 verso 19. Efesios 2, 19. Si tiene una Biblia, le invito a que la abra, lo subraye. Dice así, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino circuncidados de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién es la piedra principal que da referencia a todo? Jesucristo mismo. Nuevamente preste atención cómo dice la Biblia. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Ya no caigan en las mentiras de aquellos que dicen que si usted no es judío, no es el pueblo de Dios. Eso es una mentira. Y le aseguro que la mayoría de los que dicen eso comenzaron creyendo en el nombre de Jesucristo, el mismo nombre que hoy niegan y dicen que así no se dice. De ninguna forma. Número 2 dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino circuncidados de los santos y miembros de la familia de Dios. Está hablando a un pueblo que no precisamente es de élite judía, sino de un pueblo que ha creído en Jesucristo y que ha entregado su vida entera a Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Versículo 20. Mire lo que dice el verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Número 1. Dice que el edificio debe de estar sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es decir, apóstoles y profetas se refiere al Antiguo y el Nuevo Testamento. De ahí para arriba se puede construir. No es sobre el Evangelio que escribió San Merengano, que no es la Biblia. No, ese no es el fundamento. No es el libro de la doctrina de los fulanos de tal. No. Si no es la Biblia, ese no es el fundamento. No es el libro del catecismo o el libro del mormón o el libro de... Ese no es el fundamento. El fundamento de los apóstoles y profetas es la palabra de Dios. Los profetas se refiere al Antiguo Testamento y los apóstoles se refiere al Nuevo Testamento. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero, ¿cuál es la referencia del fundamento de los apóstoles y profetas? Porque ellos también tienen que tener un punto referencial. A eso la Biblia le llamaba el canon. Si los libros que recopilaron para hacer la Biblia no daban la medida que era el canon, entonces eran clasificados como deuterocanónicos, libros que no daban el ancho para hacer Biblia. ¿Sí? ¿Y cuál era este canon, esta medida para que pudieran ser Biblia? Dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo mismo es la medida. Ahora usted dirá, ¿y cómo sabían cuál es la medida de Jesucristo? La vida que expone la Biblia de Jesucristo, esa es la medida, esa es la base y ese es el punto referencial de toda la iglesia de Jesucristo. Es decir, todos nosotros necesitamos a alguien a quien seguir y a alguien a quien imitar.
¿Y a quién nos pone Dios para seguir y para imitar? A Jesucristo. Jesucristo es la base para seguir y Jesucristo es la base para imitar. Jesucristo es la vida que todos nosotros necesitamos vivir y la vida que todos nosotros necesitamos imitar. ¿Sí? Por eso al final dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Isaías decía que el que creyere no se apresure, es decir, em, en nuestra misma lógica puede ser sumamente imposible que Jesucristo sea el punto referente o el punto base que rija cuál tiene que ser nuestro estilo de vida. En español, o sea, en nuestra lógica es imposible que nosotros algún día lleguemos a vivir igual que Jesucristo, en nuestra lógica. Pero la Biblia no lo coloca como una opción, sino como un sí o sí. ¿Por qué? Yo le preguntaría a usted algo. ¿Cómo sabría usted si tiene el Espíritu Santo en usted o no? ¿Cómo sabe si usted tiene el Espíritu Santo o no? Bueno, entonces por eso necesitamos la piedra angular, el punto referente. La Biblia en las epístolas de Juan, por ejemplo, y en todos los evangelios nos habla acerca de qué es lo que llevó a Jesucristo a ser varón perfecto, puro, sin mancha, sin conocer pecado. Es el Espíritu Santo que obró y operó en su vida, el Espíritu de Dios morando en la vida de Jesucristo. Por eso se llama Espíritu Santo, porque es el Espíritu que produce santidad. Y santidad significa apartado completamente de toda clase de maldad. Es decir, Jesucristo era santo, sin pecado y sin maldad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estaba en él. Y entonces cuando la Biblia dice que ese mismo Espíritu Dios lo ha dado a su iglesia para que su iglesia viva como Jesucristo, ¿qué quiere decir? Que si el Espíritu Santo está en usted, la misma vida de Jesucristo debe de ser la suya. Obviamente, todo esto es un proceso, no es como que hoy usted cree en Jesucristo y hoy mismo usted comienza a vivir a esa altura. No, dice la palabra de Dios que iremos madurando hasta llegar a la estatura del varón perfecto, pero sin detenernos. No es posible que alguien que se diga creyente en Jesucristo viva sus vidas completamente apartado de la verdad y sin embargo siga diciendo que cree en Jesucristo. De ninguna forma. La vida tiene que ir cambiando, irse asemejando cada vez más a Jesucristo. ¿Por qué? Porque es la evidencia de que el Espíritu Santo está en usted. Si nuestra vida no se va asemejando cada vez más a Jesucristo, entonces es un foco rojo en que el Espíritu de Dios no está en su vida. Y si el Espíritu de Dios no está en su vida o en nuestras vidas, no hay salvación. Y si no hay salvación, tenemos que tener cuidado porque el que muere sin el Espíritu Santo, sin la salvación de Jesucristo, la Biblia dice que su destino será el infierno y no el cielo. Así que debemos de tener sumo cuidado con este detalle, que tal vez adelante toquemos, pero hoy estamos viendo el fundamento de la iglesia de Jesucristo y esta es la verdadera iglesia de Jesucristo, la que tiene a Jesucristo como base, como punto referencial. Cuando Jesucristo no está como base dentro de una iglesia, entonces uno dice, hace y vive lo que se le viene en gana. Por ejemplo, a mí me gusta todos los días leer los encabezados de los periódicos. Y si hay algún periódico que a mí me llama la atención, o sea, si veo un encabezado dentro de las columnas que se escriben todos los días, que me llama la atención, bueno, pues entonces lo abro y lo leo, ¿no? Y miraba un encabezado de no voy a decir ni nombres ni nada, pero un líder religioso de una iglesia religiosa X, sin referirme a ninguno en específico,
pero que estaba atacando las políticas, esto aquí. Pero el problema no era ese, el problema es que estaba en su plena reunión con todos los feligreses ahí. Y parece que todos sus discursos, y no era el único, sino muchos discursos que él da en sus reuniones, son meramente políticas, eh, diciendo cuáles deberían de ser las posiciones, las posturas que los gobernantes deben de tomar, deben de tener, etcétera, etcétera. Y no estoy diciendo que de alguna manera no nos interesen los asuntos del país. A mí me gusta la política, me gusta leer, me gusta observar. Pero hermanos, imagínense que en este momento en vez de hablarles de la palabra de Dios, les hable de política. A mí me gusta hablar de política de vez en cuando, pero ¿por qué en reuniones donde está la oportunidad de hablar de la palabra de Dios se habla de cualquier cosa? ¿Por qué? Porque no tienen a Jesucristo como base. Entonces, mire, cuando Jesucristo no es la base, uno dice, hace y vive, pues lo que sea, lo que uno crea que está bien, lo que uno crea que es correcto. Y no es así. Realmente cuando conocemos la palabra de Dios, sinceramente, hermanos, ya como que no hay tiempo de otras cosas, ya no hay tiempo de andar en chismes, ya no hay tiempo de andar de revoltosos, ya no hay tiempo de andar haciendo esto y haciendo el otro, porque no nos queda tiempo para arreglar la vida que nosotros tenemos. O sea, hay muchas cosas en nuestras vidas que hay que arreglar. Muchas cosas como para andar viendo qué pasa aquí, qué pasa allá y enterarme de lo que hizo el vecino, de lo que dijo aquel, de lo que le dijo allá. No hay tiempo. Un verdadero hijo de Dios no tiene tiempo de esas cosas. Cuando verdaderamente está metido en la palabra de Dios. No tiene tiempo de otras cosas. Así de fácil, así de sencillo. Por eso el punto referencial es Jesucristo. Cuando la base es Jesucristo, nos damos cuenta que nos queda mucho camino por recorrer y no hay tiempo que perder en chismes, no hay tiempo que perder en pecados, no hay tiempo que perder en esto, no hay tiempo que perder en lo otro. No, porque sabemos que nos queda largo camino por delante y es alcanzar la estatura de Jesucristo, asemejarnos cada vez más a Él, enamorarnos cada vez más de Dios. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, dice Efesios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuál es la principal piedra del ángulo? Jesucristo mismo. ¿Cuál es la piedra del ángulo? En una edificación, la base que manda el resto de todos los niveles. ¿Sí? Vamos a ver qué dice la Biblia en Primera de Pedro. Preste atención porque se va a poner más interesante. En Primera de Pedro vamos a leer en el capítulo 2, a partir del versículo 1, dice de esta forma: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Pedro comienza diciendo: quítense las hipocresías, las envidias, las maldades, y obviamente ya no dice pecados más fuertes porque se supone que le está hablando a un grupo de creyentes. Y aquí Pedro no está hablando de borracheras, ni de orgías, ni de fornicaciones, como lo hace la carta de Gálatas. No está hablando Pedro de ladrones, no está hablando de asesinos, no está hablando nada de eso porque se supone que le está hablando a un grupo de creyentes ya. Pero sí dice que hay otras cositas que sí hay que quitar y dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Dice: desead como niños, eh, desead como niños recién nacidos la leche espiritual. La leche espiritual está hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es doctrina básica y elemental.
no adulterada. Dice, no puede tener extras del predicador, no puede sacarse de la manga el predicador cosas que no están escritas. Esa no es la palabra de Dios, dice, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. A través de la palabra de Dios, que nos es predicada sin mentiras y sin extras, vamos creciendo en salvación. Dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, dice, acercándonos a Él, piedra viva, acercándonos a Jesucristo, ¿qué? Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Desechada por los hombres, ¿por qué? Le voy a poner un ejemplo. Yo ahora mismo, no sé cuántas personas estén viendo el video ahorita en vivo y no sé cuántas personas lo vayan a ver en la repetición. Pero por lo regular, cuando ahora mismo que estoy transmitiendo en vivo, me aparece un 3 un 4 un 8 un 10 más o menos. Y gloria a Dios por los que están conectados y gloria a Dios también por los que ven la repetición, ¿no? Pero cuando veo, por ejemplo, en Facebook un video de X cosa, que no tiene nada que ver, al contrario, que tiene que ver con inclusive cosas que pueden causar risa, pero que hablan de infidelidades, de borracheras, de X, lo que sea. Entonces uno ve que a veces lo ponen en vivo y uno ve 30.000 en vivo, lo están viendo, 40.000 lo están viendo, o 100.000 reproducciones, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre natural, dice Corintios, no percibe las cosas espirituales. Por eso dice la piedra que fue desechada por los hombres. Porque a una persona, ¿qué le agradaría más ver? ¿Algo que lo haga reír, que lo haga sentirse, olvidarse un poquito de sus problemas? ¿O la palabra de Dios que aunque nos dé esperanza, nos da paz, nos da vida, nos hace completos, pero que en principio nos dice que hay que arreglar cosas de nuestras vidas para que Dios nos pueda llevar a un mejor camino? A veces la gente no, em, no tiene el deseo de permitir que Dios cambie sus vidas. Y cuando las personas prefieren lo que sea antes que la palabra de Dios, a eso se refiere el apóstol Pedro con decir la piedra angular que desecharon los hombres, o sea, la referencia de vida que es Jesucristo, que es desechada por los hombres, pero que sin embargo para Dios es preciosa y para nosotros debe de ser preciosa, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ahora dice que nosotros también, o sea, nuestra vida tiene que ser un ejemplo. Lo decía el miércoles. No podemos decir que predicamos y nuestras vidas van a andar en chismes aquí, en chismes allá, en revoltijos aquí. No, de ninguna forma. Entonces no somos habladores de la palabra de Dios, pero no somos iglesia de Jesucristo. Vosotros también como piedras vivas, o sea, ya somos ejemplo, en vida. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y sigue diciendo la Biblia otras cosas, pero a lo que voy es que, si se da cuenta, hemos tocado versículos donde enfáticamente la Biblia hace un paralelismo entre la iglesia, la vida espiritual del creyente y un edificio que necesita buenos cimientos, pero que esos cimientos para tirarse necesitan forzosamente una piedra angular, que es la piedra que rige el resto de los niveles. Es decir, ¿qué es lo más importante de una construcción? Lo más importante de una construcción son unos buenos cimientos. Pero para tirar unos buenos cimientos necesita un punto de referencia que es el que va a tirar los niveles. Entonces, ¿cuál es ese punto de referencia? Jesucristo.
¿Y cuáles son el resto de los cimientos? Dice la Biblia, los apóstoles y profetas, o sea, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La Biblia, y no más que eso, es la palabra de Dios. Y de ahí encima dice la Biblia que debemos de ir edificando para salvación, pero con mucho cuidado, lo dice así la Biblia. Mire, dice la Biblia en Corintios capítulo 3 versículo 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, mire, el apóstol Pablo dice, yo soy un perito arquitecto. ¿Quién es un perito arquitecto? Pablo está diciendo, yo soy un experto en lo que estoy haciendo. No soy un ignorante. No soy un predicador marucha que a la cuenta de tres me dice, en 3 minutos ya soy predicador y soy pastor. No, Pablo no está diciendo eso. Yo soy un perito arquitecto. Yo sé de qué hablo y conozco las sagradas escrituras. Y por eso estoy predicando la palabra de Dios. Eso dice el apóstol Pablo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. ¿Cuál era el fundamento? Ya dijimos cuál era el fundamento. Número 1, la parte referencial, Jesucristo. Número 2, el resto del cimiento, apóstoles y profetas, que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pablo está diciendo, yo eso ya lo enseñé a Jesucristo, la piedra angular. ¿Sí? Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero ¿qué pasa ahora? Dice, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ah, es decir, de la Biblia nadie puede poner y nadie puede quitar, y el que tal haga que se atenga a las consecuencias, porque la palabra de Dios dice en Apocalipsis que vendrán todas las maldiciones y las plagas sobre su vida. La Biblia es una y está escrito, nadie puede añadir y nadie puede quitar a lo que la palabra de Dios dice, nadie. ¿Sí? Eso dice la palabra de Dios. Entonces dice que otro, ya el apóstol Pablo puso el fundamento. Jesucristo, los apóstoles y los profetas. Ya de ahí nadie puede decir nada extra, nada de que Dios me dijo, No estoy diciendo que Dios no pueda hablar en estos tiempos, pero estoy hablando que a veces la gente ha agarrado como maña eso y no es tanto que Dios le haya dicho, sino que se han acostumbrado y han agarrado como una muletilla en su lenguaje. Decir Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, yo soñé esto y Dios me reveló. Y no es cierto. Y yo creo con todo mi corazón que Dios habla, soy testigo vivo de eso, que Dios revela, que Dios muestra, pero debemos de ser cuidadosos cuando usamos el Dios me dijo, el Dios me habló, el Dios me reveló. Mucho cuidado, hermanos, tenemos que tener respeto a Dios. No podemos decir que Dios dijo y Dios no ha dicho nada. Entonces dice, conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, y yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, de aquí ya nadie puede hacer nada, está puesto ya. A Jesucristo como la referencia, los apóstoles y los profetas. Pero dice, pero después de esto alguien va a sobreedificar y ahí entramos todos nosotros, los de las diferentes épocas que nos ha correspondido vivir y cómo nosotros debemos de predicar el Evangelio. Pero dice, pero tengan cuidado cómo sobreedifican. O sea, yo como les decía, yo puedo hablarles cualquier cosa usando la Biblia, incluso justificando mis propias ideas con la Biblia, pero ese no es un edificio que va a perdurar. ¿Mm? Tenga cuidado a quien escucha, hermano. Tenga cuidado a quien le recibe consejo. Tenga cuidado de quien está aprendiendo. Aquellos hoy en día maestros que su escuela se llama YouTube, se llama Google, se llama Internet y que de eso y que agarran recortes de aquí, recortes de allá y entonces toda su teología es un retacerío de aquí, de allá. Hermanos, tengamos cuidado como maestros y tengamos cuidado
como iglesia. Como maestros tengamos cuidado cómo enseñamos, porque la Biblia dice que habrá mayor juicio para los maestros. Y como iglesia tengamos cuidado de quién aprendemos, porque de ahí se crece para salvación. Tenemos que tener mucho cuidado, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Sobre qué? Sobre este fundamento. Ya si en su iglesia no se enseña la Biblia o se enseñan 3 versículos por ahí cada mes, no, hermano, tiene que correr y huir de ese lugar porque esa no es la iglesia de Jesucristo. Con todo respeto, con todo temor y temblor, lo digo responsablemente. Sí, claro, porque entonces no está Jesucristo, si es el fundamento, la piedra angular, ¿cómo usted va a saber cuál es la forma correcta de vivir si usted no está aprendiendo vida de Jesucristo? Y no va a aprender vida de Jesucristo por los labios de un predicador, sino por la palabra de Dios misma que usted tiene que estar aprendiendo todos los días. En una iglesia debe de haber palabra de Dios, siempre, siempre, siempre debe de haber palabra de Dios. Entonces dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Nadie puede decir que pídele a fulano, a merengano, cree en fulanito de aquí, en fulanita de allá. Cuidado, esos son herejías. Nadie puede poner otro fundamento, es Jesucristo el fundamento y nadie más. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será. Wow, cuántas cosas más quisiera hablar y explicar de estos versículos que son en extremo profundos, pero mire, Pablo está diciendo, si sobre este fundamento que es Jesucristo alguno sobreedifica, es decir, la iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia de Jesucristo tiene que tener sí o sí como base a Jesucristo, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sí o sí, no hay más de eso. Pero obviamente como maestros tenemos que enseñar más cosas que la Biblia enseña. Esta es la parte elemental. Jesucristo, Antiguo y Nuevo Testamento. Es el fundamento. Y nadie puede poner otro fundamento, dice el apóstol Pablo. Pero ahora dice el apóstol Pablo que estamos sobreedificando la iglesia de Jesucristo en la diversidad de temas que la Biblia nos enseña. Dice, alguno si sobreedificare con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, dice, está bien, puede edificar como a usted le parezca o sobreedificar usted su misma vida espiritual como usted crea que es correcto, pero hay que saber y hay que entender que vendrá un día de fuego, vendrá un día en que va a probar esta obra, la va a probar. Y entonces quiero que pensemos, ¿el fuego destruye el oro? No. ¿El fuego destruye la plata? No. ¿El fuego destruye las piedras preciosas? No. ¿El fuego destruye la madera? Sí. ¿El fuego destruye el heno? Sí. ¿El fuego destruye la hojarasca? Sí. ¿Cómo estamos edificando? Oro, plata, piedras preciosas, no seremos destruidos. El fuego más bien nos refinará a la iglesia de Jesucristo si está construida de esa forma. Madera, heno, piedras preciosas, el fuego sí la consumirá esta iglesia. Mis amados hermanos, o sea, que nuestra base principal como iglesia de Jesucristo debe de ser Jesucristo, la palabra de Dios, y todo lo que aprendamos de la palabra de Dios debe girar en torno a ese fundamento que es Jesucristo y la Biblia. De esa manera estaremos edificando, sobreedificando con oro, plata y piedras preciosas. Si nuestro entorno a esta base que es Jesucristo es que yo quiero que Dios haga mi voluntad, porque esa es la manera en que a veces hemos aprendido incluso a orar, ¿no? Que Dios nos ayude, que Dios haga, que Dios nos conceda, que Dios
nos tomamos como un ayudante a Dios y no como nuestro Dios. Vendrá un día que nuestra fe será probada y tenemos que tener cuidado sobre qué estamos edificados nosotros. Quiero ir concluyendo porque me gustaría quedarme más tiempo en estos versículos. Pero tenemos que recordar que dice la palabra de Dios que el fuego probará si somos iglesia o no somos iglesia. Tarde o temprano el fuego lo va a probar. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Cuidado, hermanos, cuidado. Voy concluyendo con esta última parte que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, verso 13. Capítulo 16, verso 13 dice así: Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Preste atención. Jesucristo pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces dicen, bueno, algunos dicen que eres uno de los profetas, pero ahora Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces levanta la mano el apóstol Pedro, ¿sí? Pedro. Entonces le respondió Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, Pedro estaba reiterando que él no creía que era un simple eh, eh, profeta o predicador. No, 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 era el Hijo de Dios, Dios mismo, que había bajado a la tierra. Entonces el Señor Jesucristo le dice, entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijese que él era Jesús el Cristo. Mire, este versículo ha sido muy torcido por religiones populares, pero el versículo clave está aquí donde dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No está diciendo sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia, sino está diciendo sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuál es esa roca sobre la cual sería edificada la iglesia? ¿Cuál es esa roca? ¿Cuál es esa roca? La confesión de Pedro. ¿Y cuál fue la confesión de Pedro? Que él era el Cristo. Entonces todo tiene sentido, porque la Biblia viene anunciando a Jesucristo como la piedra preciosa, la piedra angular, la base de los cimientos. Y ahora Jesucristo dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál era esa roca? No está diciendo sobre ti, Pedro, que tú eres la roca, voy a edificar la iglesia. No, está diciendo sobre esta roca, o sea, sobre esto voy a edificar mi iglesia. ¿Y cuál era esa iglesia? Que la iglesia debe de entender y de creer que Jesucristo es la piedra angular, es el Hijo de Dios, el Dios viviente que ha dado su vida por cada uno de nosotros. Esa es la verdadera iglesia de Jesucristo, la que tiene a Jesucristo como la base de todas las cosas. Así que si somos la iglesia de Jesucristo, debemos de entender y atender el llamado a vivir a la altura de Jesucristo, sí o sí. ¿Por qué? Porque si tenemos el mismo Espíritu, que es el Espíritu Santo, Dios nos demanda la misma vida. ¿Cuál vida? La vida de Jesús. Esa es la piedra angular, ese es el punto base, ese es el punto referencial de la iglesia de Jesucristo. Así que
cuando nos hablan de cuentos de que Jesús vino a fundar una iglesia. Bueno, pensemos en que sí, pero ¿cuál iglesia? ¿La que meramente lleva un nombre? No, la iglesia que tiene la vida de Jesucristo, la iglesia que enseña la palabra de Dios como es y no con inventos, sino como es. Esa es la iglesia de Jesucristo, la iglesia que se está esforzando por vivir como Él. Me preguntaban, y con esto concluyo, este, pero yo conozco a personas que vienen aquí y no precisamente están viviendo como deberían. Mi respuesta fue la siguiente. Hay dos razones por las cuales alguien que está conociendo la palabra de Dios no está viviendo correctamente. Número uno, porque está aprendiendo de la palabra de Dios y esto es un proceso, va a ir cambiando poco a poco. Eso es lo interesante, se va a ir esforzando y su vida va a ir cambiando poco a poco. Esa es la primera razón por la cual nuestras vidas van cambiando y no somos perfectos de la noche a la mañana. Nuestras vidas van madurando en Cristo Jesús y vamos siendo mejores cada vez más. Y la segunda razón por la cual alguien no vive de acuerdo a las Sagradas Escrituras es porque alguien sencillamente nunca ha conocido a Dios y asiste a una iglesia. Asiste a una iglesia, pero no es la iglesia. Este es el caso de muchos. Hay muchos que están cambiando poco a poco, pero hay otros que asisten a una iglesia y el hecho de que yo asista a una iglesia no me hace parte de la iglesia. Tengo que vivir la palabra de Dios. Así que, mis amados hermanos, esa es la iglesia verdadera de Jesucristo. No es la iglesia que asiste a una iglesia o las personas que asisten a una iglesia nada más. Son las personas que viven la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga mucho, que el Señor les guarde, que tengan una excelente tarde. Compartan este video con todas aquellas personas que quieran aprender cuál es la iglesia de Jesucristo. Y concluyo mandando saludos a nuestro hermano Víctor Alfonso Holguín. Muchas bendiciones allá en el Suchi. Saludos a nuestra hermana Magdalena. A nuestro hermano Víctor Reyes, muchas bendiciones, un abrazo. Nuestro hermano Ricardo Aguilar, un saludo. Kevin Hernández Suárez, ya muchas bendiciones. A nuestro hermano Leonardo Blanco, Magali Morales y Marta Patricia Ruiz Figueroa. Bendiciones allá a Cardel, a Boca del Monte, a Tepetlapa, a Charlotte, la ciudad reina de los Estados Unidos, de Queen City, allá en el Suchi, y muchas bendiciones a Rosana Martínez. Un abrazo bien fuerte. Siempre dije cuando estaba allá en Charlotte que era mi segunda mamá. Muchas bendiciones. Un abrazo y esperemos en Dios poderles ver pronto. Que Dios les guarde. Un saludo también a todos los que están viendo este video, pero si no han comentado, difícilmente me va a aparecer aquí, así que los invito a que comenten para que me aparezca en los próximos videos y les podamos mandar un saludo bien fuerte. Parece que también nuestro hermano José Zitácuaros está conectado. Muchas bendiciones y no me aparece nadie más. Que Dios les guarde, un abrazo fuerte y compartan este video, comenten y nos vemos el domingo por este mismo medio a las 10 de la mañana. Un abrazo fuerte, muchas bendiciones. Hasta luego.